Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Situación de las prácticas profesionales en la formación de ingenieros. Esta actividad organizada por la Agrupación de Universidades Regionales AUR, en conjunto con la Universidad Técnica Federico Santa María y la colaboración de las universidades de Antofagasta y la Universidad de Concepción. Las instituciones que reúnen AUR acogen a 250.000 estudiantes y a más de 20.000 académicos, desarrollando en este significativo número a más profesionales en el ámbito de la ingeniería. Nuestras universidades, en este sentido, son pilares fundamentales para la formación de ingenieros e ingenieras en las distintas áreas o especializaciones que en ellas se imparten. Por tanto, el propósito de este encuentro es facilitar propuestas y también hacer un diagnóstico respecto a la compleja situación de las prácticas en las carreras de ingeniería que, al igual que en otras áreas, son parte fundamental de la formación de los futuros profesionales de nuestro país. Para dar inicio a esta actividad, saludamos al rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, el doctor Darcy Fuenzalida Ochí, a don Patricio Sangüesa Vivanco, presidente de AUR y rector de la Universidad de Playa Ancha, al director ejecutivo de AUR, el señor José Antonio Ábalos, a los expositores, los señores Marcos Kruzchik, que él es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antofagasta, al señor Luis Morán, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, y al señor Patricio Núñez, quien actuará como moderador en esta jornada. Él es director de vinculación con el medio de la Universidad Técnica Federico Santa María. Y a todas las autoridades que nos acompañan, hoy también las saludamos muy gratamente. También saludamos a quienes están conectados hoy en esta transmisión online. Para iniciar y dar la bienvenida a este importante evento, invitamos al rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, el doctor Darcy Fuenzalida Ochí, a entregarnos unas palabras de bienvenida. Rector, por favor, adelante. Muchas gracias Soledad. ¿Ya? Quiero saludar en esta ocasión muy especialmente al rector Patricio Sangüesa, rector de la Universidad de Playa Ancha y presidente de la Asociación de Universidades Regionales, AUR. También nos acompaña, y quiero saludar y agradecer al director ejecutivo de AUR, el señor José Antonio Ábalos, ya, que nos ha ayudado mucho en la organización de este evento. Y a los expositores, panelistas que hoy nos acompañan, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antofagasta, el profesor Marcos Kruzchik, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, el profesor Luis Morán, el director de vinculación con el medio de la Universidad Técnica Federico Santa María, el profesor Patricio Núñez. También saludar a los profesores, profesoras, funcionarios y funcionarias, estudiantes de nuestras universidades a lo largo de todo el país, exalumnos, ¿ya? Y todos quienes hoy nos acompañan. Quiero partir valorando profundamente que realicemos este conversatorio sobre un tema muy relevante en la formación de nuestros estudiantes, que son la parte práctica, las prácticas profesionales, ¿ya? En la formación de ingenieros. La pandemia nos ha generado una situación país que ha obligado a adaptarnos a esta realidad. Es una realidad a la cual no habíamos sido expuestos anteriormente, esta generación, y por lo tanto hemos tenido que aprender en el transcurso de esta, en un proceso de aprender a vivir en esta realidad de pandemia. Como universidades de AUR y del Consejo de Rectores, hemos asumido este desafío, ¿ya? Y hemos logrado mantener a nuestras universidades con nuestros funcionarios y estudiantes en una actividad permanente a lo largo de esta pandemia. Y es así como tanto el primer semestre y el segundo semestre de este año nos hemos tenido que adaptar a una realidad online, ¿ya? Dictando nuestros cursos y manteniendo la relación con nuestros estudiantes y los procesos formativos a través de los medios virtuales que nos proporciona Internet, permitiendo avanzar con nuestros currículum y por lo tanto con el proceso formativo.
asegurándole así al país la continuidad en la formación de los profesionales que en un momento determinado tendrán que empezar a asumir los roles de mantener la actividad productiva y el desarrollo de nuestro país. Detener este proceso generaría un efecto muy adverso, ¿ya? Y costos muy altos para el país el no contar con las generaciones correspondientes de profesionales en el futuro. Por eso, como universidad hemos asumido este desafío de mantener esta continuidad. Pero en este proceso formativo, haciendo el mayor de los esfuerzos para mantenerlo en forma online, hay aspectos que no necesariamente se pueden llevar tan fácilmente a una relación online, y tienen que ver con las prácticas, ¿ya? La parte en la cual el estudiante se enfrenta a un espacio real, similar al que tendrá que desarrollar en el futuro, en la empresa, en la industria, en los lugares para los cuales lo estamos preparando en el desarrollo profesional. Y este aspecto que tenemos que incorporarlo en los procesos formativos que ya llevamos un año y probablemente vamos a tener que seguir una situación muy similar durante el próximo semestre, no podemos dejarlo de lado, los tenemos que asumir, ¿ya? E incorporarlos en el proceso de estudios de nuestro estudiante. Entonces, a lo que nos enfrentamos es a cómo abordar, ¿ya?, estas prácticas técnicas, prácticas profesionales, para que nuestros estudiantes puedan complementar de esta manera su formación. Y por eso entonces que este conversatorio sobre prácticas profesionales en la formación de ingenieros que organizamos, justamente viene a buscar la forma de responder a aquello. Esta actividad reúne a facultades y departamentos de ingeniería de todas las universidades pertenecientes a AUR, ¿ya?, que reúne universidades desde el norte al sur del país. Las prácticas universitarias a las que me refiero son actividades obligatorias, reglamentadas, destinadas a relacionar al alumno con la realidad laboral y profesional futura, y deben vincularse con las competencias del perfil de egreso de sus respectivas carreras. Entonces, como lo señalaba, esta situación sanitaria ha hecho que en nuestras instituciones surjan alternativas al desarrollo de estas prácticas profesionales, con nuevas modalidades y formas de hacerlo, dentro de las que se destacan, por ejemplo, un trabajo práctico dirigido, desarrollo o avance de temáticas que sirvan de base a proyectos o líneas de desarrollo, asesoría virtual a proyectos, ya proyectos de características empresa o emprendimiento, validación de competencia en actividades online o híbridas. Estas nuevas modalidades, ¿ya?, o formas de hacer las prácticas profesionales deben cubrir dentro de lo posible con el desarrollo y evaluación de las competencias profesionales de egreso. Muy bien, entonces, este espacio en el cual tenemos ahora nos va a permitir, con la participación de los decanos que nos acompañan y el director de vinculación con el medio, poder analizar cómo resolver en esta realidad este desafío de realizar las prácticas. Nos va a permitir compartir experiencias, conocer las realidades que hemos estado explorando en cada una de nuestras casas de estudios y buscar nuevas formas de enfrentar este quehacer. Por lo tanto, solo me resta desearle una muy positiva y constructiva, un constructivo conversatorio en el cual podamos profundizar estas materias y visualizar cómo asumir este desafío, porque como instituciones tenemos que seguir adelante y tenemos que cumplir con nuestra misión, que es la de formar profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, rector Fuenzalida, por sus palabras. Y bueno, ahora damos paso a la primera exposición de la jornada de este conversatorio, que estará a cargo de del decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antofagasta, el señor Marcos Krutchik. Profesor, adelante por favor con su presentación. Ya, gracias.
De nada. Ya, imagino que lo ven todos bien, ¿cierto? Parto entonces mi exposición mostrándole un poco la historia de nuestra facultad. Llevamos 102 años haciendo ingeniería, lo que es toda una experiencia en particular. Antes de explicar el tema de las prácticas, vale la pena de poner en contexto la realidad de una universidad como la nuestra, para que entiendan un poco las razones de la importancia que puede tener una práctica en el caso de la formación de nuestros estudiantes. Tenemos la suerte, entre comillas, de estar inserto en probablemente uno de los sectores mineros más importantes del mundo, en donde interactúan acá empresas, la mayoría de ellas de clase mundial. Y adjunto a ese mismo sector existe en nuestra región el sector energético más importante de Chile. La mayor capacidad de generación eléctrica de Chile está instalada en nuestra región. Y por lo tanto tenemos la suerte de estar a la vuelta de la puerta, ¿cierto? La posibilidad de interactuar con este tipo de empresas. No es muy complejo para nosotros que los alumnos nuestros vayan y conozcan la realidad de este tipo de empresas. Y para nosotros, de alguna manera, es una especie de ventaja competitiva, ¿no? Que nuestros estudiantes tengan esa accesibilidad a conocer la realidad industrial de forma tan cercana, ¿no? Y en consecuencia, para nosotros, la práctica es, además de lo como dijo el rector Juan Salía, una actividad que permita que el estudiante lleve adelante y compruebe sus competencias asociadas al al perfil de egreso. También es una oportunidad para que el estudiante se inserte en un ambiente que lo conozca a priori y de alguna manera, por ponerlo en términos no muy académicos, le da alguna ventaja a la hora de querer trabajar en ese tipo de industria. Es decir, el estudiante nuestro cuando ya conoce lo que es trabajar por turno, porque ha hecho sus prácticas de esa manera, el estudiante nuestro ya conoce lo que es andar con los EPP por todos lados y con los cascos, con los bototos, con las máscaras y todo ese tipo de cosas. Ya sabe que allá arriba no hay árboles, ni se ve nada de verde y que hace frío y hace calor y que no es un ambiente muy amigable siempre. Y en consecuencia, cuando entra a trabajar en esa industria, ya ha visto los camiones como son, de gran tamaño que tienen, lo que son las palas, lo que son las tremendas instalaciones que hay, y en consecuencia tiene un periodo de adaptación un poco más corto, ¿no? Y eso es una ventaja que tienen los estudiantes nuestros cuando estamos hablando de esas circunstancias. Y por lo tanto, el hecho de que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de insertarse haciendo prácticas profesionales en la industria, para nosotros va más allá del perfil de egreso, sino que también es una oportunidad que nuestra facultad no puede dejar de aprovechar. Dicho esto, como decía, para nosotros la práctica es un hecho que es necesario de incluirlo en la formación del estudiante, porque de alguna manera lo acerca al mundo industrial para que lo conozca sobre las realidades que significa. Es decir, hay cosas que uno simplemente no puede transmitir en la clase o en los laboratorios o en la instancia, ni siquiera con una visita técnica, sino que es algo que los alumnos tienen que vivir. Tienen que vivir de alguna manera de cómo es el trabajo en la industria, qué significa andar preocupado de turnos de trabajo de 12 horas, de qué significa andar una semana perdido de la casa, qué significa ponerse todas las normas de precaución que existen en la empresa, cómo se viven de verdad esas normas de precaución, qué pasa con el tema de la salud, la altura y todo ese tipo de cosas, son cosas que se tienen que vivir. Y en consecuencia, eh, eh, como forma complementaria, eso es un poco lo que se busca en el caso de nuestra facultad, que tengan esa vivencia de la ingeniería en términos reales de industrias de muy gran tamaño. Así que nosotros generamos en nuestro currículum dos tipos de actividades de práctica. Una es la que llamamos la práctica temprana,
que es cuando el alumno ya alcanzó el 60% del avance curricular. Y tiene un más bien objetivo formativo. Como nosotros estamos formando ingenieros civiles, queremos que vivan un poco la experiencia de lo que llaman aquí en la minería los viejitos, ¿no? Que vivan ahí trabajando en un grupo de trabajo, que tenga un jefe que seguramente va a ser un ingeniero civil, que tenga que constituir un grupo de trabajo, recibir órdenes, de empaparse lo que va a significar un grupo de trabajo y las exigencias que tiene en una empresa como la que él va a participar. De manera que cuando él salga de la universidad y mañana sea él el jefe que dirija este tipo de grupo de trabajo, haya tenido la experiencia de qué significa estar en el grupo, ¿no? En consecuencia, esa es una primera práctica que el estudiante hace, que no tiene tantos fines profesionales o técnicos, sino que más bien fines formativos, donde el estudiante un poco viva el ambiente de qué significa trabajar en la industria. Y naturalmente después viene la práctica profesional propiamente tal, que ya se hace en el último año, en el quinto o cuarto, depende de las circunstancias, en donde el estudiante ahora sí tiene que salir a hacer una práctica en donde pueda ejercer sus competencias de ingeniero civil asociados a su perfil de egreso. Bueno, eso nos pone una serie de exigencias para, ya que lo pusimos en el currículum, de cómo le garantizamos a los estudiantes de que tengan la posibilidad de hacer práctica, porque es parte de la exigencia de titulación y en consecuencia nosotros nos activamos de varias maneras para tener algún tipo de seguridad de que van a haber prácticas. Una de las maneras más habituales para hacer esto es tener convenio con las empresas regionales. Y eso se establece convenio específico respecto a las prácticas, vale decir, logramos, después de algunas negociaciones, establecer convenios que digan cupos exclusivos y para alumnos de la Facultad de Ingeniería nuestra. Que si a la hora, cuando ellos estén buscando algún tipo de o alumnos en práctica o estén admitiendo alumnos en práctica, tengan algún porcentaje de preferencia para los alumnos de nuestra facultad. Y a modo de ejemplo, para darle dos particularidades que hemos tenido, aquí le presento dos. Logramos después de una ronda de conversaciones que se facilitó mucho porque Antofagasta Minerals y BHP Billiton están en nuestro directorio del proyecto de Ingeniería 2030, el proyecto EUMA. Compromisos específicos respecto a alumnos en práctica que pertenezcan al consorcio EUMA, es decir, la Universidad Católica y la Universidad de Antofagasta, Católica del Norte. Por ejemplo, con Antofagasta Minerals tenemos un convenio de que nos asegura que el 40% de los alumnos en práctica pertenezcan al consorcio. Entonces, cuando ellos llaman alumnos en práctica, el sesgo es que sean 40% alumnos nuestros, lo que ya es una ventaja. Tenemos un convenio parecido con BHP Billiton, en que el 20% de los alumnos en práctica también deben pertenecer, y también el famoso programa graduado que también nos dan algunas ventajas a los alumnos nuestros que postulan. Y además, en este caso, para mejorar el desempeño de los estudiantes durante su periodo de práctica, BHP nos financia un proyecto de desarrollo de capacidades laborales para nuestros estudiantes, de modo que cuando se inserten en la industria vengan mejor preparados. Y esto es un ejemplo de convenios que tenemos con varias empresas, que nos dan ciertas garantías de que a cada fin de año van a haber una oferta de posibles prácticas, ¿cierto? Donde los alumnos nuestros van a poder encontrar algún tipo de posibilidad de insertarse en ella. En general, hemos firmado convenios como estos con muchas empresas y tenemos hasta ahora, después de muchos años, no hemos tenido dificultades en que los alumnos nuestros accedan a alguna práctica. Otra modalidad que hemos adoptado en los últimos años es que nuestra facultad, por medio de varios centros de investigación que se han dedicado al desarrollo del I+D, ¿no? Investigación aplicada, han empezado a desarrollar proyectos interesantes con las industrias regionales.
incluso internacionales. Industria, proyectos aplicados en donde siempre se requiere la participación de algún profesional que apoye el proyecto. Y por lo tanto hemos incorporado en esos proyectos la inclusión de alumnos que en calidad de alumnos en práctica que participen como profesionales en esos proyectos y colaboren en la realización del proyecto. Y eso también da una instancia bien interesante porque son proyectos reales que se hacen de verdad y son proyectos aplicados donde se hace aplicación y se trabaja con instalaciones reales. Y el estudiante tiene entonces la oportunidad de participar en un proyecto de ingeniería que se hace para una industria en particular, en colaboración con una industria en particular, y en la cual el estudiante puede probar sus competencias de ingeniería, etcétera, para trabajar en el sistema. Para darle algún ejemplo, se está trabajando en este momento con un proyecto de paneles fotovoltaicos bifaciales, junto con el CEA-INES de Francia, que es un centro francés estatal muy grande, y algo que se está haciendo en la plataforma del desierto que tiene nuestra universidad aquí en la zona de Yungay, y participan alumnos. Y los alumnos entonces participan en un proyecto de investigación de punta, donde se están trabajando desarrollos bien interesantes en el área de la fotovoltaica, y que ellos tienen la oportunidad de participar en eso. Tenemos un proyecto similar con Fraunhofer, que también está trabajando el tema fotovoltaico, que también se están instalando sistemas en el desierto. También tenemos, para dar otro ejemplo, un pilotaje semi-industrial de sales fundidas, realizado por nuestro centro de litio y minerales industriales, con la empresa Albemarle, donde se están probando, a propósito de los sistemas solares de concentración, el que se está construyendo en María Elena, la torre del Cerro Dominador, resolver un problema que hace rato está dando vuelta, que las sales actuales que se usan para como almacenamiento térmico de respaldo para las horas donde no hay sol o el sol está muy bajo, han tenido algunos problemas y se están buscando el desarrollo de nuevas sales. Estamos llegando ya a nivel de pilotaje semi-industrial, así de muchas toneladas trabajando, y en ese proyecto también se incluyen alumnos en calidad de profesionales de apoyo, que le equivale a una práctica. Otra de las ventajas para conseguir práctica que no son responsabilidad de nuestra facultad, pero es un hecho que se los tengo que contar, es que el 85% de nuestros alumnos de la Facultad de Ingeniería provienen de la región de Antofagasta. Y en consecuencia, un porcentaje muy importante de ellos está ligado a la industria. Si sus padres, sus parientes trabajan en la industria local. Y en consecuencia, muchos de ellos tienen el acceso a lo que se llaman los cupos especiales para alumnos, para hijos de. Son cupos que se establecen mediante las negociaciones colectivas que hacen los sindicatos, en donde establecen que aquellos que pertenecen a la empresa o al sindicato tienen cupos especiales para que sus hijos hagan práctica, o hagan tesis, o hagan trabajo de título, o hagan otro tipo de actividad, y en consecuencia un número de alumnos nuestros tiene esa ventaja de que tiene acceso más rápido y directo a muchas ofertas de práctica que se hacen a fines de cada año, porque son hijos de funcionarios, o hijos de trabajadores, o hijos que tienen derecho a este tipo de cosas. También tenemos una ventaja importante, es que un porcentaje bastante no menor de los ejecutivos importantes de las empresas mineras y las eléctricas, para qué decir, las energéticas, son exalumnos de la universidad. Después de todo, llevamos 102 años acá. En consecuencia, tenemos muchos exalumnos en cargos importantes, que a la hora de que sea necesario levantan la posibilidad de darle la oportunidad a los alumnos de su propia alma mater, ¿cierto? Que les abre las puertas para que entren al ambiente nuestro. Así que mediante la combinación de estas 4 variables, por lo general no hemos tenido dificultades con cubrir las necesidades de práctica de nuestros estudiantes. Eso sí, esto pone alguna exigencia para nosotros, y que no son menores. Trabajar en la gran minería o la gran empresa eléctrica
requiere que el estudiante vaya con un seguro, no nos aceptan si los estudiantes no están asegurados por contra accidentes laborales, y eso significa que tenemos que echar algún gasto, no es menor, porque la empresa no se hace cargo del caso en que se produce un accidente laboral, nos pide que nosotros pongamos un seguro. Y además nos exige que nuestros estudiantes, cuando entran a la minería en particular, pasen la valla de una serie de exámenes de salud que tienen que hacerle, partiendo por el examen de altura. Tampoco aceptan a los alumnos demasiado obesos porque pueden tener problemas cardíacos, etcétera, y hay que pasar por ese tipo de exámenes previos, y para lo cual nosotros establecimos un convenio con la Asociación Chilena de Seguridad, que tiene aquí instalado en nuestra facultad un domo de entrenamiento para este tipo de cosas, y ellos se encargan de certificar que nuestros estudiantes tienen las condiciones de salud para poder participar en este tipo de trabajo. Pero es un tema que hay que tenerlo, y puesto de que es difícil que los académicos partan a la mina o a subir allá a controlar la práctica, la evaluación de la práctica se hace en forma combinada, vale decir, la práctica es supervisada por un profesional de la propia empresa, quien al final hace un informe de resultados según su evaluación a partir de un formulario que le mandamos. Y después el estudiante hace un informe escrito sobre su práctica y una evolución oral, exposición oral y donde se evalúa la parte académica de su práctica y impresión de eso. Es decir, también la empresa nos colabora en evaluar el trabajo de los estudiantes. Es decir, si la empresa hasta ahora siempre han puesto un supervisor para poder, digamos, evaluar la práctica del estudiante. Todo esto en tiempos normales. Lo voy a mostrar un poco qué pasa en tiempos de pandemia. Se rompió un poco la cadena anterior porque las empresas no están muy llanas a aceptar alumnos en práctica. Les complica el hecho de que esté la pandemia presente, de que se pueden enfermar o que pueden ellos a contagiar a sus trabajadores, y en consecuencia hemos tenido en general reticencias a la hora de decir vamos a aceptar alumnos en el verano de 2021. Y ese es un tema que nos ha puesto sobre advertencias sobre cómo resolvemos el problema en el corto plazo, ¿vale? Es decir, cómo lo resolvemos para el próximo año y probablemente para el año siguiente, que van a seguir con este tipo de situación. Así que hemos elaborado algunas ideas de cómo salir del problema por el momento. Una de las características que tienen los alumnos nuestros que trabajan acá, que están en la región, es que junto a las grandes empresas existe una gran cantidad de proveedores de servicios a la minería, que por lo general han encontrado en nuestros alumnos todavía no egresados una fuente de manera de bajar sus costos operacionales. Es decir, contratan a un casi ingeniero, que todavía no lo es, para hacer trabajos profesionales de ingeniería a un costo menor. Nuestros estudiantes, claro, se suman a esto porque uno los tiene que entender de que hace un par de días atrás estaba juntando las monedas para poder pagar el almuerzo, y después le ofrecen de venir a hacer un trabajo profesional casi por $1.000.000 al mes. Y en consecuencia tenemos muchos estudiantes que han tenido esa posibilidad de interactuar en proyectos de los proveedores de la minería, en donde ellos hacen el trabajo ingenieril asociado a eso. Hasta ahora era un tema particular de los estudiantes. También tenemos un grupo interesante de estudiantes que mientras estudian dan servicios profesionales, especialmente aquellos que tienen una calificación previa, y en consecuencia hacen trabajo de ingeniería, dando servicios a distintas instituciones, empresas, aprovechando las calificaciones que tienen para hacer en el área de la ingeniería. Entonces, una de las alternativas que estamos manejando en ese caso, de que hayan estudiantes que puedan demostrar que él participó en este tipo de actividades en forma ingenieril y lo puede certificar. En consecuencia, nosotros estaríamos en condiciones de reconocerle este tipo de actividad profesional como equivalente a una práctica. Este es un asunto que nos pasa con mucha frecuencia también con los alumnos que se titulan en forma tardía, es decir, aquellos alumnos que
bajo la misma perspectiva que le estoy contando, se nos van de la universidad porque las empresas le ofrecen un sueldo antes de titularse atractivo. Y muchos alumnos nuestros se van de la universidad y están un par de años trabajando sin haberse titulado y después de un par de años se vuelven a la universidad. Y uno se pregunta si a ese tipo de alumnos le podemos aplicar la exigencia de la práctica, ¿no?, para titularse, cuando lleva varios años haciendo ingeniería en la industria. Y en ese caso también se hace el estudio del caso de que él haya ejercido de verdad su profesión en forma real, donde ha ido a trabajar, se le reconoce eso como equivalente a una práctica. Así que aquí se está haciendo algo parecido. Si hay estudiantes que pueden demostrar que han trabajado en proyectos, han desarrollado en ingeniería, han tenido algún tipo de actividad profesional que se parece a lo que se espera de las prácticas, entonces estamos en condiciones de evaluar esto como equivalente a una práctica. También le hemos pedido a nuestro centro de investigación, tenemos 6 centros de investigación, que en los proyectos incluyan de forma más masiva a los alumnos en práctica. Eso es algo que están dando y por lo tanto vamos a ampliar más allá la capacidad de alumnos en práctica para que nosotros tenemos proyectos bien interesantes. Estamos metidos en varios proyectos bastante grandes, justo con varios de los que están aquí presentes en este conversatorio. Sí, los consorcios tecnológicos Corfo, nosotros trabajamos en 4 consorcios tecnológicos Corfo: el de pilotaje industrial minero, el de construcción sustentable, la Namostec, el de economía circular, que son proyectos importantes donde se pueden insertar alumnos en práctica a través de los trabajos que hacen los alumnos de esos proyectos, y por lo tanto nuestros centros recibieron la indicación de que hicieran algún sesgo a incluir alumnos que en práctica en el desarrollo de estos proyectos. También para poder resolver la problemática de tiempos de pandemia, hemos puesto en marcha un plan de desarrollo estratégico, como siempre, de la facultad, en donde se van a desarrollar una serie de proyectos de mejoramiento de infraestructura y de servicios de la facultad. Como eso requiere de hacer proyectos de ingeniería, ¿no?, llámese conceptual, básica, incluso la de detalle, vamos a incluir en ese tipo de proyectos de desarrollo de la facultad alumnos de último año, de que sean capaces de ayudarnos a levantar los proyectos de ingeniería asociados. Para darle un ejemplo, la pandemia nos puso sobre la marcha de un proyecto que requiere de que, más allá de cuando el problema de la pandemia se resuelva o no, que existe una capacidad instalada de la posibilidad de que los estudiantes se puedan conectar en forma remota a los laboratorios y los equipamientos que tenemos. Ese es un hecho que vino para quedarse. A lo mejor nosotros lo teníamos contemplado en un plazo más largo, pero la pandemia nos apuró los tiempos. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en ese proyecto de cómo vamos a hacer la virtualización de los laboratorios y de las actividades prácticas. Y ahí un estudiante puede hacer la ingeniería y puede ser considerado como práctica, ¿cierto?, asociado con un profesor que está encargado del proyecto. Así que le hemos buscado a la fecha todas estas soluciones transitorias, ¿cierto?, que se supone de que solo se echan a correr por el problema que tenemos con la pandemia y con las dificultades que tenemos con las reticencias de las empresas. Y esperamos que en tiempos normales, otra vez, podamos volver a la dinámica que teníamos hasta el año pasado, en donde los alumnos nuestros pueden aprovechar la ventaja de ir a la industria directamente a hacer su práctica, porque yo les aseguro que es una muy buena experiencia de trabajar, hacer práctica en empresas clase mundial. Es un aprendizaje que va más allá de lo práctico, y es convivir con metodologías clase mundial, con exigencias clase mundial, y eso es bueno para nuestros estudiantes. Así que esta categoría se suponen medidas transitorias que las vamos a poner en marcha como a resolver el problema, pero esperamos volver a la normalidad lo más pronto posible. Eso es. Muchas gracias y me quedo disponible después para las preguntas.
Agradecemos entonces su exposición, la exposición del decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antofagasta, y les informamos, tal como decía el decano, que las preguntas referentes a su exposición y a la siguiente las pueden realizar a través de la opción del chat de la plataforma Zoom. Y a continuación vamos con la segunda ponencia a cargo del señor Luis Morán, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Señor Morán, adelante por favor con su exposición. Gracias, Soledad. Bueno, en primer lugar, explicar de que nosotros tenemos dos prácticas en las carreras. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción es una facultad que imparte 13 carreras distintas en ingeniería civil. En este momento tenemos aproximadamente 4.300 estudiantes en pregrado, aproximadamente 400 estudiantes en nuestros 8 programas de magíster y en los 8 programas de doctorado que tenemos. Nosotros en la malla curricular de las 13 carreras hemos incorporado dos prácticas. Una que le llamamos práctica laboral, que los alumnos cursan cuando han terminado el segundo año, y otra que es la práctica profesional, que le pedimos a los alumnos que la cursen cuando ya tienen terminado el cuarto año. Entonces, después del segundo año hacen una práctica laboral, terminado el cuarto año hacen una práctica profesional. Nuestra región es una región que se caracteriza por tener un cordón industrial bastante importante. Tenemos un gran número de plantas de celulosa, tenemos la industria siderúrgica Huachipato más grande del país, bueno, la única industria siderúrgica que hay en el país. Tenemos un cordón de industrias asociadas a la petroquímica también bastante relevante. Tenemos industria pesquera en la zona. También tenemos un núcleo de generación de energía que es la región que más contribuye a lo que era el sistema interconectado central en cuanto a energía eléctrica. Tenemos muchas plantas de generación eólica, tenemos plantas de generación hidráulica, también tenemos plantas de generación térmica. Otro punto de desarrollo para la ingeniería civil muy importante de los últimos años en la región tiene que ver con todo el sector salud, por lo cual también estamos participando activamente en el sector salud. Nosotros tenemos una carrera de ingeniería civil biomédica, la segunda carrera en esta área de especialización en el país, por lo tanto el sector salud para nosotros también es una parte importante donde queremos incorporar ingeniería. ¿Cuáles son los requisitos para estas dos prácticas? En el caso de la práctica laboral, el alumno tiene que tener aprobado los 120 créditos SCT y el trabajo de práctica es equivalente a 3 créditos SCT. La verdad es que en esta práctica laboral el estudiante ejecuta tareas rutinarias que permitan conocer el ambiente de trabajo al interior de una organización. Ese es el objetivo de esta práctica. Nosotros buscamos que la práctica laboral aporte al resultado de aprendizaje de su respectiva carrera. Por lo tanto, el primer resultado de aprendizaje es ejercer comportamientos profesionales propios del contexto laboral al que se incorpora con un enfoque socialmente responsable. El segundo resultado de aprendizaje es colaborar con sus compañeros de trabajo de acuerdo a los objetivos de la organización, comunicar adecuadamente su experiencia laboral a través de un informe escrito. La práctica profesional es la segunda práctica. Esta tiene como requisito haber aprobado 250 créditos SCT. Esto significa tener cursado el cuarto año. Es un trabajo equivalente a 6 créditos y lo que busca entonces es ejecutar actividades propias de un cargo en la administración u operación de una organización y o desarrollo de un trabajo práctico como parte de un proyecto de ingeniería o de investigación y desarrollo aplicada. Apunta principalmente a estos resultados de aprendizaje, que son resultados obtenidos a partir de participar en la concepción, diseño, implementación u operación de sistemas, productos, procesos y servicios para satisfacer las necesidades del medio, proveyendo un desarrollo sustentable, participar en la solución de un problema complejo de ingeniería dentro del ámbito de su especialidad, ejercer liderazgo en equipos multidisciplinarios dentro del ámbito de su desempeño profesional, comunicar de manera efectiva en su ámbito profesional y lo más importante es comprender la responsabilidad social y de su profesión, así como el impacto económico, ambiental y social de la ingeniería en un contexto más global.
Respecto a la situación curricular de nuestras 13 carreras, la verdad es que la práctica profesional para nosotros no era una actividad obligatoria hasta hace unos 5 o 6 años atrás. Era una actividad que los alumnos voluntariamente desarrollaban. Pero como resultado de los procesos de acreditación de las carreras de ingeniería civil, nos vimos afectados los resultados, puesto que para la agencia acreditadora y para la Comisión Nacional de Acreditación, la práctica profesional tenía que ser considerada una actividad obligatoria dentro de la formación de un ingeniero civil. Por lo tanto, tuvimos que hacer modificaciones a las mallas curriculares de tal manera de incorporar la práctica como una actividad obligatoria. Hoy día nuestras carreras, de las 13 carreras, 5 tienen prácticas laborales definidas en la malla curricular, 11 de nuestras 13 carreras tienen práctica profesional definida en su malla curricular, y a partir de marzo del 2022 las 13 carreras van a tener práctica profesional definida en su malla curricular como obligatoria. Una parte importante de las prácticas profesionales o de las prácticas laborales de nuestro estudiante tiene que ver con la gestión. Nosotros consideramos que el conseguirse la práctica profesional es una responsabilidad del estudiante, que le ayuda en su formación. Por lo tanto, la gestión de la práctica, la gestión del cupo, el estudiante la tiene que buscar a través de las plataformas, informarse de los convenios que tiene la universidad, que tiene nuestra facultad, con distintas industrias, de tal manera poder acceder a una práctica. Si el alumno no se consigue la práctica profesional en forma individual, bueno, ahí entonces nosotros lo ayudamos desde las jefaturas de carrera de los distintos departamentos. El alumno, por lo tanto, deberá gestionar su cupo en una organización pública o privada con o sin fines de lucro en Chile o el extranjero. Y esta gestión es parte, digamos, de la nota que el alumno obtiene. La facultad y el departamento podrán gestionar cupos de prácticas profesionales y ponerlas entonces a disposición de los alumnos. Una vez que el alumno gestiona y tiene la práctica, debe presentar un resumen de las actividades a desarrollar en la práctica en su departamento, y el departamento provee al alumno una carta de presentación. Ahí entonces el alumno, una vez que el alumno realiza la práctica, se le evalúa. El alumno entrega al jefe de carrera un informe que puede ser oral y escrito de la práctica con detalles de las actividades desarrolladas. El profesional supervisor de la práctica en la empresa donde el alumno estuvo entrega un informe confidencial de la evaluación del alumno. La práctica se califica como aprobada o no aprobada y no lleva nota. Esto es súper importante para nosotros, puesto que, como les comentaba, desde hace unos 6 años la práctica profesional es una actividad obligatoria, es una actividad que lleva un seguimiento y es una actividad que nosotros solicitábamos que se hiciese presencial. Ahora, bueno, este año estamos bajo una situación de pandemia, una situación bastante restrictiva, en las cuales las industrias, las empresas, han restringido el ingreso de estudiantes para efectuar prácticas. Sin embargo, nosotros hemos incentivado el desarrollo de prácticas profesionales online. Obviamente no tenemos la misma cobertura, el número de estudiantes que este año va a realizar prácticas es bastante menor al número de estudiantes que realizaron prácticas el año pasado. Nosotros hemos desarrollado un protocolo para poder autorizar la práctica de un estudiante de pregrado en una industria o en una empresa, siguiendo en los protocolos definidos por el Comité de Crisis, implementado en la Universidad de Concepción para poder hacer frente a esta situación bastante angustiante para algunas regiones. Entonces, principalmente en esta época, la autorización a actividades cuya virtualización o postergación no es factible, se autoriza. O sea, nosotros no estamos forzando actividades presenciales, sobre todo de nuestros estudiantes de pregrado, para evitar contagios. Si el estudiante necesita hacer una práctica profesional, ya sea por motivos económicos, ya sea porque está envuelto en un proyecto, ya sea porque está terminando y ya no tiene más tiempo para poder postergar la práctica profesional presencial, tiene que emitir una carta, una solicitud a los jefes de carrera, y estos analizan la solicitud en los comités de docencia y asuntos estudiantiles,
los cuales adquieren un rol relevante en este proceso. Si este comité de docencia, junto con el jefe de carrera, autoriza la realización de la práctica, esta solicitud se envía al vicedecanato para ratificar la opinión de la facultad, y esto se envía al comité de crisis de la Universidad de Concepción. El comité de crisis de la Universidad de Concepción analiza los aspectos de seguridad, tanto laboral como de salud, y la Dirección de Servicios Estudiantiles, la DICE, entrega un seguro cuando esto corresponde. Uno de los problemas, este seguro es un seguro de salud. Uno de los problemas que hemos tenido este año tiene que ver justamente con este seguro de salud, porque este seguro de salud no es un seguro especial, no es un seguro que cubra en caso los costos, en caso de que un estudiante se contagie con COVID-19. Por lo tanto, en esto hemos sido bastante cuidadosos, en el sentido de advertirle al estudiante los riesgos que esto corre, junto con advertírselo a las familias. El estudiante tiene que presentar una serie de documentos que son evaluados. Un formulario de práctica con información, la declaración de salud, vale decir cuáles son sus condiciones de riesgo personal frente a esta pandemia, un consentimiento de riesgo de actividad de práctica, un certificado de capacitación con un curso COVID. Este certificado de capacitación que lleva el curso COVID lo entregamos nosotros en la universidad, una declaración de la empresa de aceptación del alumno y cumplimiento de medidas establecidas por el Ministerio de Salud. Esto también es un requisito bastante importante que nosotros solicitamos, que la empresa a la cual el alumno acudirá a realizar su práctica cumpla con todos los protocolos de cuidado que establece el Ministerio de Salud. Y finalmente hacemos una evaluación de riesgo de contagio de nuestro alumno. Esto está, bueno, esto está resumido en el flujograma que se muestra ahí, y hemos promovido, sí, desde la facultad, el desarrollo de prácticas profesionales virtuales. Y en este campo yo diría que nos ha ido bastante bien, ya que un porcentaje no menor de nuestros estudiantes ya tiene garantizada una práctica virtual para este verano. ¿Cuáles son las buenas prácticas que hemos implementado nosotros en la facultad para incentivar y de alguna forma facilitar la gestión de nuestros estudiantes para la práctica profesional? Primero, desarrollamos todos los años una feria de empleabilidad. Esta feria de empleabilidad la desarrolla la Facultad de Ingeniería. Este año lo hicimos virtual, con una asistencia súper importante de estudiantes a esta actividad. Esta es una actividad anual donde invitamos a empresas para realizar un proceso de reclutamiento, para prácticas laborales, para memorias de título y para prácticas profesionales. Generalmente a través de esta feria de empleabilidad nosotros contamos con asistencia de 600, 700 estudiantes, feria que mantenemos durante 2 días. Después tenemos un contacto permanente con la industria, nuestro abanico de industria es bastante amplio, tratamos de fortalecer el contacto con la industria a través de desarrollos conjuntos de actividades como talleres, charlas formativas de sus programas de inserción laboral. Tenemos nosotros convenios también con grandes empresas, a pesar de estar en la región del Biobío, bastante al sur, aproximadamente el 30% de nuestros estudiantes terminan haciendo prácticas profesionales en la industria minera, lo cual es bastante importante para nosotros. Otro aspecto que hemos desarrollado en el último tiempo y que buscamos potenciar es el poder garantizar de que nuestros estudiantes, o ofrecer oportunidades para que nuestros estudiantes puedan efectuar prácticas profesionales en el extranjero. Para ello nosotros tenemos una alianza con la Cámara de Comercio del Sudeste Asiático. Esto permitió el año pasado que 7 de nuestros estudiantes hiciesen prácticas presenciales en empresas asiáticas en distintos países, Singapur y varios países más. Esta experiencia, una experiencia súper importante para nuestros estudiantes, la estamos potenciando y esperamos aumentar el número de alumnos que puedan hacer prácticas profesionales en otros países. Eso sería mi presentación y quedo abierto a responder preguntas si las hay. Voy a dejar de compartir pantalla.
Bueno, muchísimas gracias, profesor Morán, por su exposición. Y a continuación presentamos al señor Patricio Núñez. Él es director de vinculación con el medio de la Universidad Técnica Federico Santa María y es quien va a hacer la moderación entre los panelistas de este evento. Don Patricio, por favor, adelante. Buenos días. Yo quisiera agradecer, digamos, las presentaciones que se acaban de hacer y de alguna manera contar un poco de que en la universidad yo soy el que tengo que moderar, pero les quiero comentar nada más que también tenemos estos convenios de prácticas internacionales, tenemos una unidad que se llama Gestal que hace la gestión del talento y ve las ferias laborales, pero vamos directamente a la pregunta central que yo quisiera que los panelistas pudieran responder. A partir de la nueva ley de educación, las universidades se hacen responsables de generar un contrato entre la institución y el estudiante. Y en ese contrato, de alguna manera, la pregunta de fondo es la siguiente. Yo al incluir en el currículum las prácticas, o sea, yo al incluir en el currículum las prácticas, eso pasa a ser una responsabilidad de la universidad. Entonces, el estudiante puede decir, sabe, yo estoy avanzando, pero no tengo una práctica, no he podido conseguir una práctica. La universidad, ¿cierto?, de acuerdo al contrato que hemos firmado, es responsable de proveerme la práctica. Entonces, esta pregunta yo quisiera ver si ustedes la pueden responder, ¿cierto?, los panelistas, del punto de vista que la nueva ley de educación nos está obligando a esta situación. Gracias. No sé si quiere partir Luis primero. Bueno, gracias. Sí, eso es cierto, pero yo creo, o sea, nosotros como Facultad de Ingeniería consideramos de que el estudiante tiene que ser protagonista de su formación. Finalmente, el estudiante tiene que cumplir el requisito de haber realizado una práctica profesional para poder obtener el título profesional que nosotros entregamos. Si el estudiante no es capaz de gestionar su propia práctica, obviamente la universidad y la facultad le da el espacio para poder hacerlo. Por lo tanto, para nosotros no es fácil poder conseguir el número de cupos que necesitamos para poder entregar cobertura a todos los estudiantes que necesitan hacer la práctica. Por lo tanto, finalmente combinamos cosas, o sea, si hay alumnos que no pueden conseguir una práctica en la industria, también tienen acceso a participar como práctica profesional y se lo convalidamos en las actividades que nosotros desarrollamos en investigación en I+D dentro de la misma facultad. El alumno sí, lo que tú dices es absolutamente cierto, en el contrato que firma con la Universidad de Concepción o con cualquier universidad, tiene que tener los requisitos para poder recibir su título, y uno de los requisitos es justamente el haber efectuado la práctica. Pero nosotros consideramos que la gestión de la práctica es que la práctica es una obligación y si no... Marco, por favor. Ahora, ya, mira, en el caso nuestro, Patricio, nosotros desde un principio, y hace muchos años atrás, entendimos de que es obligación de la universidad buscarle las fuentes de práctica a nuestros estudiantes. Es decir, y no me encontraba con esa situación de los estudiantes que nos preguntan y me falta una práctica, necesito que me la consigan, ¿no? Es decir, es un tema que nuestra facultad ha asumido desde hace varios años atrás, es decir, de que si nosotros incluimos la práctica como parte del currículum y de las competencias que tiene que tener el estudiante, entendemos que es de alguna manera una obligación, comillas, de la facultad de proporcionarles a aquellos estudiantes que la requieran, ¿no? Eso no quita de que ellos no pueden hacer su propia gestión de su práctica, ¿no? Simplemente lo que estamos, como lo hace la gente de la Universidad de Concepción, me parece bien interesante que la gestión de la práctica sea parte de la evaluación de la misma. También es interesante ese concepto de agregarlo a la evaluación. Pero eso significa que la facultad nuestra entiende de que tenemos la obligación de, ¿no? Y en consecuencia, si el estudiante lo plantea, nosotros tenemos de alguna manera proporcionales. Y por eso que nosotros nos hemos preocupado, como ustedes lo escucharon en mi presentación, de tener una red de convenios con la industria que nos garanticen eso, ¿no?
Es decir, tenemos convenios específicos con muchas de las industrias locales que establecen de que todos los años un número mínimo de estudiantes nuestros va a tener cupo preferencial en ese tipo de situaciones, ¿no? Y en consecuencia es la manera que hemos venido. Ahora, el problema se nos complica ahora con la pandemia, pero antes ese es el enfoque, Patricio, que nosotros le hemos dado. O sea, entendemos que es una parte de la obligación de la facultad de proporcionar las prácticas para aquellos que no sean capaces de gestionarlo por su cuenta. Muchas gracias, Marco. Yo les quería agregar a este planteamiento que, considerando, ¿cierto?, tanto la Universidad de Concepción como la Universidad de Antofagasta y otras universidades, tienen un porcentaje importante de alumnos en gratuidad. Entonces se suscita la situación de decir, sabe, usted me consiguió una práctica en Calama, pero yo estoy estudiando en Valparaíso y no me puedo ir a Calama. Todo esto dentro del concepto de que si uno decide incorporar las prácticas como parte del currículum. Y este es un tema muy relevante desde el punto de vista que si nosotros consideramos, y aquí es donde viene la pregunta para usted, si nosotros consideramos que la práctica juega un rol relevante dentro de la formación, la pregunta es, ¿por qué no lo ponemos dentro del currículum? Nosotros lo tenemos incorporado dentro del currículum, de hecho está dentro de la malla curricular como actividad obligatoria. Lo que sí, no todas las carreras nuestras tienen las dos prácticas, la práctica laboral y la práctica profesional. Hay algunas carreras que tienen las dos y otras carreras que tienen solamente la práctica profesional, pero nosotros la tenemos incorporado dentro del currículum. Claro. El caso nuestro también, Patricio, no es del currículum, pero es condición de egreso, ¿no? Antes del trabajo de título, y por lo tanto también está incorporado. Pero claro, respondiendo a tu pregunta, en el caso nuestro, a lo mejor tenemos ciertos privilegios. Primero, la industria local suele pagar, la práctica son pagadas, ¿no? Es decir, la empresa le paga al estudiante por hacer la práctica, ¿cierto? Y le da ciertos recursos para poder sostenerse en el lugar donde tenga que estar. Además, en el caso nuestro tenemos la ventaja de que la mayoría de las prácticas se acogen al ciclo de turnos, ¿no? Es decir, el estudiante trabaja durante 7 días en la empresa y después vuelve a su casa, ¿no? Durante otros 7 días. Y eso es lo que facilita un poco el tema de la residencia en el lugar de la práctica. O sea, por lo menos porque la mayoría de veces se les paga por hacer la práctica y no se les paga mal. A veces ganan bastante bien. Y segundo, el trabajo por turno facilita un poco las cosas, en particular hasta ahora. Bien, yo lo quisiera mover hacia otra área. Si nosotros establecemos de que en las carreras de la salud, entiéndase la medicina y odontología, la práctica requiere un campo clínico. O sea, en otras palabras, sin paciente no hay dentista ni hay médico. Uno debiera pensar también un poco sin práctica garantizada y desarrollada con todas las ciertas consideraciones que hemos escuchado de parte de ustedes, tampoco debieran haber ingenieros. Entonces, de alguna manera, cuando uno habla de un campo clínico, en ese campo clínico se le ponen ciertas especificaciones. Entonces, también a las prácticas le debiéramos poner especificaciones en cuanto a cuáles son los trabajos, cuáles son los procesos formativos cuando el alumno está en este periodo de práctica. Se le agradecería si ustedes pudieran comentar al respecto. Más allá, ¿cierto? Más allá de lo que hoy día existe, sino que cómo podríamos, ¿cierto?, mejorar esa experiencia de la vida laboral del estudiante. Bueno, voy a partir yo. Es un tema complejo, Patricio, porque los alumnos se incorporan a hacer un trabajo en la industria y es difícil de calibrar cuál fue el proceso que siguieron en la propia industria mientras están ahí, ¿o no? Así como decir que no los manden a sacar fotocopias, ¿no? Como parte de una práctica, ¿no? Pero la idea es que, y para eso lo que nosotros hacemos es, cuando firmamos los convenios y establecimos los contactos con las empresas, explicarles cuál es el objetivo de la práctica y por lo tanto esperamos de que
aquellos supervisores que ponen las empresas sobre los estudiantes nuestros, tengan la orientación y reciben la orientación de parte nuestra para hacerlo. Ahora, tomo tu segunda idea que me parece interesante, ¿no? Copiando un poco la idea del campus clínico, ¿no? A lo mejor la Facultad de Ingeniería podemos pensar en tener una especie de parque tecnológico propio, ¿no? En donde los alumnos pueden encontrar espacios para hacer las prácticas, ¿no? O sea, si tú empiezas a tener, a la usanza que hay en otros países, de que las universidades tienen parques tecnológicos, ¿cierto? Y puede ser interesante evaluar esa posibilidad de desarrollarlo, pero en lo que es la orientación propiamente tal, lo que tú preguntas es eso, y simplemente nosotros damos todas las direcciones posibles, conversamos con las personas de la industria, le explicamos, lo establecemos en el contrato, en el convenio y se lo explicamos a los supervisores y con la confianza de que las cosas se hagan de la mejor manera. Hasta ahora ha funcionado más o menos bien, eso no significa que en algunos casos no hemos tenido dificultades, pero hasta ahora ha funcionado bastante bien, porque además una de las ventajas que siempre presente en el caso nuestro, de que muchas veces los supervisores de las prácticas son exalumnos de nuestra propia facultad, ¿no? Así que tienen un poco la voluntad de hacer las cosas bien, ¿no? Sí. Gracias, Marco. Mira, yo ahí creo que, no sé, a ver, yo creo que la situación de la ingeniería es distinta a la situación de la medicina y la odontología, porque tiene mucho más, es más diversa, tiene mucho más, tiene mucho más posibilidades. Y acá, en el marco del proyecto de Ingeniería 2030, que apunta principalmente al emprendimiento y a la innovación, nosotros hemos pensado, y una de las cosas que estamos estimulando, es justamente sacar a los estudiantes del marco de la empresa tradicional. Yo creo que nosotros, el emprendimiento parte por el que el estudiante sepa cómo hacer empresa, ¿ya? Y yo creo que eso es parte importante de la práctica profesional. No meterlo en estos canones rígidos de empresa con supervisor, con el estudiante que quiera ir a hacer, que quiera ser ingeniero y que quiera desarrollar su vida profesional en la industria, es absolutamente válido que lo haga, tiene su nicho para poder ir a hacer ese tipo de práctica. Pero para nosotros también es importante que el estudiante en su vida profesional incorpore actividades de innovación y emprendimiento pensando en poder desarrollar su propia empresa. Y eso le damos un nicho súper importante a través de todas las actividades y todas las cosas que hemos hecho en el marco del proyecto Ingeniería 2030, que lo incorporamos en la práctica profesional. Entonces yo creo que nosotros como ingeniería tenemos que dar el camino para el estudiante que quiera seguir la ingeniería tradicional, que es absolutamente válida, que es absolutamente necesaria, pero también tenemos que ir abriendo espacios para que el estudiante piense en poder desarrollar su propia empresa, en poder desarrollar tecnología e innovación. Yo creo que eso el país, para el desarrollo del país también es súper importante y debemos hacernos cargo de eso. Sí, Gracias. estoy de acuerdo. Parece que es un tema que tenemos que darle más atención. Sí, perdón. Yo les quería comentar que nosotros en la universidad hicimos un catastro, digamos, de las diferentes prácticas que existen en Chile y en el extranjero. Y esta que menciona Luis es algo que se da en algunas universidades en Chile y que apunta, desde el punto de vista de la ingeniería 2030, cierto ingeniero de clase mundial, a mostrarle que el ingeniero no solamente su destino laboral está en trabajar para otro, sino que está en desarrollar un emprendimiento. Entonces, por eso, ese es un tema relevante que debiera ser considerado como un elemento formativo, digamos, y que no es una práctica con un supervisor, etcétera, sino que es un conjunto de eventos que, regulados de la manera adecuada, lo va a formar en forma muy adecuada. Bueno, la segunda... Déjame hacer un complemento, Luis, Patricio, un segundo, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que se está planteando, porque todos estamos dentro del concepto de Ingeniería 2030 con el tema de emprendimiento e innovación y ese tipo de cosas. La pregunta es, ¿cómo incorporamos este concepto al concepto práctica, ¿no?
Si un estudiante que se quiere ir por esa línea de desarrollar innovación, emprendimiento propio, ¿cómo se incorpora ese concepto a la dicha que tenga que hacer una práctica en una industria como lo tenemos establecido hoy día? Es decir, ¿cómo lo liberalizamos eso para que pueda hacerlo de otra manera? Esa es una pregunta que yo entiendo que se está planteando en este caso. Claro, Marcos, al respecto de eso, nosotros hicimos un levantamiento en la universidad, después te lo puedo mandar el informe al respecto, digamos, cómo se hace, ¿ya? O sea, Ya. cómo lo tienen implementado algunas universidades en Chile y otras universidades en el extranjero, ¿sí? Para que haya un ejemplo cómo se puede implementar. Bueno, el otro tema que yo les quería mencionar era el siguiente. De alguna manera, las organizaciones gremiales, voy a mencionar una, digamos, que es ASIQUIM, por ejemplo, la Asociación de Industriales Químicos de Chile, o la Cámara Chilena de la Construcción, o diferentes instituciones gremiales. Uno a lo mejor debiera promover la generación, ¿cierto?, de convenio, tal como ocurre otras carreras que les voy a mencionar. Por ejemplo, los abogados, antes de poder llegar a jurar, ¿cierto?, ellos tienen que hacer una práctica, por ley, tienen que hacerla, ¿sí? Entonces, esos conceptos a lo mejor ayudarían, ¿sí?, a que los estudiantes pasaran por procesos que son bastante formativos desde el punto de vista de cómo se hacen las cosas, ¿ya? Y que esas cosas estuvieran, digamos, relacionadas con, a lo mejor, organizaciones del gobierno o organizaciones gremiales. ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo pienso que es necesario, pero yo insisto un poco en lo mismo, ¿eh? Yo creo que nosotros tenemos que ser mucho más abiertos. O sea, yo creo que acá, fíjate que nosotros tenemos un curso de introducción a la innovación en ingeniería y lo toman los alumnos de primer año. Y es sorprendente el talento de los cabros. O sea, los cabros hoy día el primer año entran con ideas de hacer cosas que la universidad no puede coartarlas, ¿ya? Y yo creo que ese talento es el que tenemos que abrir de tal manera que los alumnos desde primer año empiecen a desarrollar sus capacidades. Y eso nos obliga a nosotros a modificar la manera rígida en cómo estamos haciendo la ingeniería. Entonces, yo creo que ese es el camino, ese es el camino al futuro. Y lo que decía Marco, cómo incorporamos dentro de esto de la práctica profesional, nosotros lo hacemos a través del perfil de egreso. O sea, nosotros tenemos definido el perfil de egreso de nuestro profesional y vemos cuáles son las competencias que el alumno tiene que desarrollar en la práctica. Y esas competencias caen perfectamente en la formación que se le tiene que dar. Entonces yo creo que acá es importante que nosotros abramos esta nueva posibilidad a los estudiantes de que no necesariamente tiene que terminar haciendo una práctica en Codelco, una práctica en Arauco. El estudiante puede hacer una práctica pensando en qué va a ser su próxima empresa, o sea, cuál va a ser su próximo emprendimiento. Y para eso las facultades de ingeniería hemos desarrollado, en el caso nuestro, Gearbox, en el caso de la Universidad de Santiago, el Lions, o sea, tenemos estas actividades que incorporan lo que es innovación y emprendimiento. Hoy día todas las universidades tienen las OTL. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos impulsar, en lo nuevo, digamos, y eso nos da mucho más flexibilidad en el caso de que en el futuro tengamos, Dios no quiera, pero que no tengamos que pasar de nuevo por esta crisis que tenemos hoy día. Marco. Sí, viendo lo que tú dices, Patricio, es un desafío complejo, ¿no? Porque es cierto que sería bueno de que los estudiantes nuestros tuviesen que certificarse de alguna manera, entre comillas, con las asociaciones gremiales respectivas, ¿no? Como lo hacen los abogados. De hecho, los abogados ni siquiera se titulan en la universidad, ¿no? Simplemente se licencian, ¿no? Y el título lo obtienen después a través de la Corte Suprema y haciendo una práctica, como tú dices. Y entiendo que en otros países también funciona así, ¿no? Los estudiantes se titulan no en la universidad necesariamente, sino que se titulan después de una cierta experiencia laboral. Y que sería interesante y si se pudiese echar a andar, y yo estoy de acuerdo absolutamente contigo que sería interesante. Y eso significaría de que las asociaciones gremiales actuales tuviesen que cambiar jurídicamente el papel que tienen, porque hoy día es una asociación gremial, no es una, como era, por lo menos yo me recuerdo que cuando yo salí de la universidad era casi obligatorio inscribirse en el colegio de ingenieros, ¿no? Como parte del proceso, ¿sí?
algo que se perdió después cuando pasaron a ciertas asociaciones gremiales, ¿no? Y a lo mejor es una idea interesante de que como parte de este proceso se haga algún tipo de política pública que permita de que las asociaciones gremiales o colegios, derechamente, eh, eh, pidan certificaciones de la profesión, ¿cierto? En particular pensando en algo que a mí se me ocurre que es súper importante, que las certificaciones que nosotros le damos a los alumnos nuestros en su calidad de egreso, eh, ante la realidad de que la ingeniería es una ciencia en desarrollo de mucha rapidez, requiere que las certificaciones sean periódicas. Es decir, después de un 10 años, 5 años, el ingeniero tiene que volver a reconocerse como ingeniero, ¿no? Y a lo mejor a través de estas sesiones gremiales sería una posibilidad hacer un sistema como ese. Es decir, porque un ingeniero que lleva 10 años y no se ha actualizado, por lo menos en algunas materias, a lo mejor ya dejó de ser ingeniero, ¿no? Válido respecto a los perfiles actuales. Y a lo mejor a través de las sesiones gremiales se podría establecer un sistema de certificación como ese que ayudaría a hacer las prácticas, sí, estoy de acuerdo. Pero es un sistema complejo. Sí, yo les quería comentar un poco, yo no lo dije explícitamente, pero de alguna manera Marco lo explicitó. Las universidades estamos en la formación y se da la casualidad en este país que no solamente formamos personas, sino que también le otorgamos un título profesional. Entonces se da una dualidad que de alguna manera en otros países ya no existe. Y si nosotros decimos, oye, la práctica, tal como lo decía Luis y lo decía tú, Marco, tiene que ver con la vida laboral, tiene que ver con el ser ingeniero profesional. Entonces, de alguna forma, ¿cierto? En la medicina y en la odontología se reciben y tienen el título, digamos, ¿sí? Y el grado también. En ingeniería nosotros hacemos lo mismo, pero este concepto, digamos, de formación en el mundo laboral es un tema que decimos es necesario, pero a lo mejor es más que necesario. Y aquí me quiero extrapolar un poco la situación. Nosotros podemos dividir la formación de los ingenieros en 3 ciclos, típicos, ¿cierto? Bachiller, licenciatura y formación profesional. Pero también debemos pensar que la práctica, tal como lo señalaba Marco, a lo mejor la formación profesional debiera estar integrado por profesores que ejercemos la profesión, que de alguna manera podemos certificar que sí estamos formando, ¿cierto? Cirujanos cardíacos, pero que sí operamos. Entonces, este tema es un tema que es más complejo, digamos, que la práctica propiamente tal, sino que si lo incorporamos dentro de la formación, como decía Marco, de que los colegios profesionales en otros países te certifican tu rol de ingeniero profesional, ese es un tema bien relevante y me gustaría escuchar sus comentarios. Mira, yo suscribo absolutamente, Patricio, lo que tú dices, porque aquí en Chile es un tema que es difícil de entender o explicar algunas veces, porque resulta que un alumno nuestro sale de la universidad con un título que lo habilita a construir puentes mañana mismo, ¿sí? Y que le permita, y sin tener la certeza de que este estudiante tiene la capacidad de verdad de levantar proyectos tan complejos como eso, ¿no? Es decir, y en consecuencia, la necesidad de que sus capacidades profesionales, laborales reales, sean certificados por instancias ya laborales, es decir, que salga antes de recibir la certificación, una comprobación laboral de su experticia, y me parece sumamente necesario, ¿no? Es decir, yo estoy absolutamente de acuerdo que sería una manera interesante de atacar el problema de la entrega de títulos, ¿no? Pero eso significa hacer cambios en las leyes y eso no es un tema sencillo, pero y entiendo la ventaja de lo que tú propones. Es decir, la universidad lo titula, no lo titula, sino que simplemente lo entrega con un perfil de egreso y al final la certificación final la entrega a alguna institución como un colegio profesional, como se hace en muchas otras profesiones. Yo sería cuidadoso con eso. La verdad es que no es algo que... No soy partidario en realidad de generar más trabas
al desarrollo profesional. Yo creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Yo creo que tenemos que cuidar la libertad de ejercer la profesión de manera responsable. No me parece, no soy partidario de seguir poniendo certificaciones más allá de las que está en la formación. Es la forma de pensar, es la experiencia que he tenido. No, ahí no estoy muy de acuerdo en realidad con lo que han planteado ustedes. Es que, ¿sabes, Luis? No es una restricción, pero lo que pasa es lo que el estudiante que sale no está impedido de ejercer la profesión. Lo que se está diciendo es de que, como existen en algunas partes las distintas calidades de las cosas que él puede hacer, ¿no? Es Sí, decir, pero mira, yo ahí no estoy de acuerdo. O sea, de partida encuentro muy poco probable que un estudiante recién salido solo calcule y construya un puente. ¿Ya? Entonces, ¿para qué pedirle más certificación? Yo estoy absolutamente convencido de que la formación continua es necesaria y es cada vez más necesaria, pero no forzarla. Yo no soy enemigo de forzar las cosas. Yo creo que las personas son libres de escoger lo que puedan hacer. Entonces, ese es mi punto de poner mayor. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad dentro de la sociedad y esa responsabilidad tenemos que ejercerla. ¿Ya? Pero poner así especies de caminos forzados es lo que no me convence. Bien, muchas gracias. Yo los quiero llevar a otro tópico, digamos, que dice relación con el tema de las prácticas, algunos las llaman industriales, profesionales o como quiera ser. Es que Luis, cierto, y Marco señalaron distintas, lo que llaman hoy día rúbricas para evaluar estas prácticas. ¿No creen ustedes que si esto pertenece a una sola carrera, que es ingeniería, las rúbricas debieran ser consistentes, debieran ser similares en cualquiera sea la universidad en que el estudiante esté? Porque, Luis, tú decías, le damos importancia a la gestión, de conseguir la práctica. Está en la evaluación. Marco decía, aquí es relativamente fácil porque estamos, ¿cierto?, en el centro de la energía y de la minería de Chile. Pero ¿no creen ustedes que debiera haber como una rúbrica general para evaluar las prácticas? Dependiendo del nivel, evidentemente, pero algo general. Porque, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Nosotros estamos analizando la posibilidad de poner la práctica como una asignatura. Y si la ponemos como una asignatura y tiene toda su estructura de SST, etcétera, etcétera, tenemos que tener rúbrica y consideramos que la práctica es para nosotros una oportunidad para observar y evaluar competencias de salida del ingeniero, ¿ya? Y si tenemos esa mirada, bueno, esa forma de observar y evaluar debiera ser común, ¿ya? O sea, todas las universidades de ingeniería hacen una memoria y se titulan con la memoria o con un examen o lo que sea. Bueno, las prácticas a lo mejor debiéramos tener una rúbrica de evaluación similar. No sé qué opinas tú, Luis. Sí, pero yo creo que esa rúbrica tiene que estar asociada con el perfil de egreso que nosotros buscamos. Estoy de acuerdo contigo. ¿Ya? Pero tiene que estar asociada con el perfil de egreso y tiene que verse y definirse cómo contribuye a este perfil de egreso. sí, yo también estoy de acuerdo con la salvedad de que yo entiendo que una rúbrica tendría una especie de un esqueleto común para todas, con la posibilidad de que se le pueden agregar particularidades asociadas a alguna universidad en particular, ¿no? Es decir, que tengamos un espíritu común, un esqueleto común, ¿cierto?, al cual se le pueden agregar algunas cosas que toman en cuenta las particularidades de la propia universidad. Por ejemplo, el caso nuestro, una de nuestras ventajas es el carácter técnico de nuestros estudiantes, ¿no? O sea, tratamos de tener un ingeniero con una cierta capacidad técnica. Entonces, obviamente hay que agregar algunas cosas, pero sí, una rúbrica común sería interesante en el entendido de que es un esqueleto común, sin que permita además la universidad agregar alguna que otra cosa particular. Bien. Oye, no sé cuánto tiempo más tenemos.
Soledad, para seguir. ¿Podemos seguir? Soledad. Acá estoy. Sí, estamos justos en el tiempo, la verdad, porque luego vienen unas palabras al cierre del rector Sangüesa y del señor Ábalos. Bueno, yo quiero agradecer, ¿cierto?, a todos los participantes, en particular a Luis y a Marco, sus contribuciones, ¿cierto?, sus opiniones, y que de alguna manera muestran, ¿cierto?, en la dirección en que nos estamos moviendo y cuáles son los desafíos futuros que está enfrentando, digamos, este tema particular de las prácticas en la formación de los ingenieros acá en Chile. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio. Bueno, agradecemos entonces las respuestas de ambos decanos y también la participación como moderador del director de vinculación con el medio de la Universidad Técnica Federico Santa María. Y antes de cerrar este bloque de preguntas, tenemos una pregunta de AUR que es necesario responder en este momento, que dice así: las prácticas en salud, pedagogías e ingeniería son ahora distintas a las tradicionales. ¿Qué ajustes hacer a las metodologías de evaluación de las nuevas prácticas en ingeniería? Le doy el pase primero al señor Marcos Kruczyk. Bueno, yo no estoy tan claro de que se puedan asimilar el concepto que se está tratando de poner aquí como práctica, ¿no? Porque en el área de la pedagogía y de la salud, la práctica se refiere a la actividad no. Se congeló. Marcos. Bueno, esperemos a que se reponga quizás su sistema. Quizás don Luis puede continuar usted con la respuesta. Sí, yo creo que tenemos que, nosotros no somos iguales a lo que se hace en el área de salud o lo que se hace en el área de las pedagogías, ¿ya? Yo creo que acá en ese sentido tenemos que salvaguardar lo que buscamos en la formación. Sí, claro. Pensé que se había desconectado. Por lo tanto, yo personalmente al desarrollo de las prácticas profesionales le daría mayor importancia a lo que son el desarrollo de competencias, llamamos blandas los ingenieros, que es la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de poder liderar procesos, la capacidad de poder comunicar. Esas habilidades que son difíciles de poder enseñar en el aula, yo creo que son las que uno tiene que poder ser capaces de desarrollar más en una práctica profesional. Esa es la importancia que le daría a este tipo de actividad. Perfecto, muchas gracias, don Luis, por su respuesta. Y me parece que no logramos reponer la conexión con el profesor Marcos Kruczyk. No sé si está por ahí. Creo que no. Bueno, mencionarles para continuar con el programa que las respuestas que se hicieron a través del chat van a ser contestadas por representantes de AUR a cada uno de ustedes, y además será ingresado el link que se pregunta por ahí del programa de vinculación con el medio de la Universidad Técnica Federico Santa María. Agradecemos entonces las respuestas, la pauta de preguntas realizada por el profesor Patricio Núñez. Y a continuación damos paso al rector de la Universidad de Playa Ancha y presidente de AUR, el señor Patricio Sangüesa Vivanco, para que dé sus palabras de cierre a este evento. Bien, muchas gracias. Y en primer lugar yo quisiera agradecer a la Universidad Técnica Federico Santa María por acoger esta iniciativa de hablar y conversar y transmitir experiencias y propuestas de parte de las universidades de la agrupación de universidades regionales de Chile a lo largo del país. Eso es lo primero. Segundo, agradecer a Luis Morán y también agradecer al decano Marcos Kruczyk de la Universidad de Antofagasta por sus exposiciones muy bien fundamentadas también en las propias experiencias que han tenido en el tema de las prácticas profesionales de ingeniería, pero también, ¿no es cierto?, contextualizados en la realidad ciertamente inédita que estamos viviendo a propósito de la pandemia. La excelente conducción de Patricio
Patricio Núñez en este diálogo y en este conversatorio. Eso es lo primero. En segundo lugar, nosotros pertenecemos a una agrupación de universidades que están en los distintos territorios del país. En un país tremendamente desigual desde el punto de vista territorial, y no es lo mismo estar en Antofagasta que estar en Concepción, o estar en Punta Arenas, o en Arica, Parinacota, o en Atacama. Hay diferencias muy importantes que aquí también han quedado de manifiesto. Y esta desigualdad que existe en el territorio nacional produce otras desigualdades al interior de las propias regiones. Hay zonas aisladas en nuestra región, hay zonas muy carenciadas de apoyos profesionales, ¿ya? Comunas pequeñas que necesitan ayuda, que no son capaces a veces de levantar proyectos de desarrollo, o, ¿no es cierto?, comunas que tienen particularidades que solo la pueden resolver muchas veces los que conocen mejor el territorio. Yo creo que ahí hay un compromiso, o puede haber un compromiso, de las universidades en general de apoyar esas comunas más carenciadas. Y muchas veces los chiquillos, los alumnos tienen llamemos así, un concepto de solidaridad social, ya que también los motiva a tener actividades de práctica en zonas que tienen un requerimiento muy fuerte de profesionales. Muchas veces no tienen profesionales simplemente. Ese punto creo que vale la pena incorporarlo como una posibilidad de colaboración entre los alumnos en práctica y los territorios. Acá se han dicho muchas cosas importantísimas, obviamente, ¿no es cierto?, que lo que manda, digamos, un currículum es el perfil profesional o el llamado perfil de egreso. Es ahí donde lo que se compromete la universidad es asegurar que determinadas competencias se cumplan, ¿ya? Y por lo tanto esas competencias se evalúan tanto desde el punto de vista teórico como también en el quehacer práctico, en la aplicación de ese conocimiento, y al estar dentro del perfil de egreso y por supuesto, ¿no es cierto?, ser parte del currículum, entonces la universidad está obligada o está llamada a cumplir ese perfil de egreso. Eso es lo que en el fondo se traduce en las competencias que tienen que ser evaluadas, y esas competencias se forman en la teoría y se forman en la práctica. Ahora, el tema es ¿por qué la práctica? ¿Por qué la práctica? Y la práctica es un sistema de control de calidad del proceso. O sea, la universidad, ¿no es cierto?, acredita y demuestra que sus estudiantes acreditan, ¿no es cierto?, la calidad de las competencias en su aplicación real. Pero también hay que considerar la práctica como una retroalimentación, que es una retroalimentación para la propia universidad. Es decir, dónde estuvieron los puntos débiles, dónde las competencias son más incompletas, en fin, y esa retroalimentación sirve para analizar permanentemente el currículum. El currículum puede sufrir transformaciones a propósito de esa retroalimentación. Y sin duda que la práctica es el tema de cómo se pone en acción finalmente la solución, ¿no es cierto?, desde la ingeniería de los problemas que tiene que resolver la ingeniería. Las universidades chilenas en general han sido bastante reconocidas por la formación y la calidad de la formación de sus ingenieros. Eso hay que tenerlo clarísimo. Y hoy día, que estamos en una situación de pandemia, creo que uno de los grandes criterios que en general han transversalizado a las universidades es el concepto de la flexibilidad. Flexibilidad que significa también adaptarse a los nuevos escenarios que se están viviendo. Hay una serie de normas, reglas, ¿ya?, que a veces se complican justamente con el tema de cómo estamos hoy. Al trasladar estas actividades hacia más adelante, ¿no es cierto?, lo que implica temas de financiamiento o normativas respecto a los tiempos de titulación de los estudiantes, en fin. Yo diría, ¿no es cierto?, que las dos exposiciones
hicieron excelentes aportes a estos problemas que se están viviendo hoy día como país, y en donde es necesario hacer ciertas excepciones, asegurándose de la calidad de la formación. Se habla de la telemedicina, probablemente habrá que sacar otro concepto que es la teleingeniería, ya que también es parte de la posibilidad de, digamos, de hacer las prácticas de una manera diferente. Ya algunas universidades así lo están haciendo, ¿ya? En donde el alumno puede resolver problemas desde la virtualidad y desde la distancia. No sabemos qué va a pasar en el futuro, cuánto de esto, de la virtualidad, se va a quedar en la formación profesional, qué parte de ello va a continuar, digamos, siendo virtual. En fin, es muy rico escucharlos y escuchar las preguntas y las dudas, ¿ya? Y las propuestas, de tal manera que yo creo que sería interesante que tuviéramos una segunda versión de este conversatorio para seguir profundizando este tema, y desde la agrupación de universidades regionales, por supuesto, apoyar todo lo que sea necesario para tener mejores políticas públicas en estas materias, porque van a quedar algunos temas, particularmente en relación a la normativa existente, quizás sin resolver, y eso significa, ¿no es cierto?, que las propuestas que nazcan de acá, nosotros las haremos saber a las instancias que correspondan. Muchas gracias por la asistencia, por la presencia, por la organización y por la participación de los decanos, y también, ¿no es cierto?, de nuestro moderador Patricio Núñez y Soledad Valenzuela, que ha tenido el protagonismo de ser la conductora de esta actividad y de este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Patricio, por estas palabras al cierre. Y finalmente damos paso al director ejecutivo de AUR, el señor José Antonio Ábalos, para que nos entregue también sus palabras para finalizar este evento. Don José Antonio. Don José Antonio, ¿está por ahí? Sí. ¿Aló, Soledad? Ahora sí. ¿Aló? Y ahora sí, sí. Bueno, yo me había comprometido a hacer un pequeño resumen de la jornada, y quiero partir agradeciendo a los expositores y a la Universidad de Santa María, que hizo una estupenda organización. Vimos hoy día en detalle dos experiencias, pero que sin embargo podrían dar cuenta del universo más amplio de las carreras de ingeniería en todo Chile, ¿no? Lo primero es que las políticas de las prácticas tienen el objetivo principal, en el caso de la ingeniería, de ampliar las competencias blandas, trabajo en equipo, trabajo, digamos, con distintos actores laborales, etcétera, ¿no? Ahora también vemos que hay distintas modalidades de prácticas, ¿no? Algunas son 2 prácticas a mitad de carrera, al terminar la carrera, otras son al final, ¿no? Los grados de participación de los estudiantes también son distintos, ¿no? En algunos casos las universidades tienen una gran capacidad para proveer prácticas, posibilidades. En otros casos los estudiantes deben autogestionar sus propias prácticas, pero también las universidades tienen una relación muy importante con las empresas del entorno, ¿no? Hay ferias de empleabilidad, que creo son muy importantes. También hay convenios que aseguran cupos preferentes para los estudiantes de nuestras universidades. Y aquí surge un tema importante, es mantener contacto con los egresados de las universidades, porque son ellos los que trabajan en la empresa, que probablemente nos van a dar la oportunidad de poder incluir a algunos de nuestros estudiantes que van a requerir prácticas, ¿no? Ahora, la pandemia rompió esta cadena, como lo dijo un expositor. Las empresas naturalmente dificultaron el ingreso de los estudiantes, pero también han emergido otras posibilidades. Empresas de menor tamaño, empresas proveedoras, que antes quizás no eran tan consideradas, surgen hoy día como una posibilidad para incorporar a nuestros estudiantes las prácticas. Es importante también la emergencia de los protocolos en las empresas, y también la exigencia de responsabilidad a los estudiantes, ¿no? Naturalmente en las empresas hubo temor, y eso se dio también en otras áreas que comentábamos delante, que son la pedagogía, en los hospitales clínicos, ¿no?
y pusieron dificultades. Y esto obligó también a las universidades a asumir mayores costos, ¿no? Y también riesgos, medidas sanitarias, elementos de protección personal, etcétera, ¿no? Y también establecer alguna responsabilidad de los estudiantes de que estaban en condiciones de salud de poder concurrir a estas prácticas. Un caso especial es el de los estudiantes en gratuidad, porque probablemente la gratuidad cubre una parte de esos costos que ellos tienen. La universidad puede proveer acceso a las prácticas, pero sin embargo hay una serie de otros costos que ellos difícilmente van a poder solventar, como el caso del transporte, la estadía en lugares distintos a su residencia, ¿no? Y un tema que se vio al final y que también se está dando en otras carreras que requieren práctica es cómo se evalúan estas prácticas, que hoy día son distintas a las tradicionales, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío para las universidades, cómo se evalúan, porque probablemente va a haber muchas diferencias, ¿no? Y dos temas finalmente, cómo metemos las prácticas en el currículo, ¿no? Está la exigencia de la Comisión Nacional de Acreditación, hay que hacer cambios en los currículos, pero también está el tema complejo de que si están los currículos, esto le da el derecho a los estudiantes de exigir que las universidades aseguren prácticas, lo cual en muchos casos es imposible porque son cientos de estudiantes y a veces la universidad no puede lograr todos los cupos, ¿no? Es un tema que hay que considerar con mucho cuidado, ¿no? Y finalmente lo que se habló de las asociaciones gremiales, ¿no? Que es muy importante que ojalá profesionales de estas asociaciones participen y colaboren con la universidad en digamos, acompañar las prácticas. Yo quiero terminar agradeciendo a la universidad, a los dos decanos que hicieron estupendas presentaciones, y como dijo el presidente de la agrupación, el doctor Sangüesa, este es un diálogo que ojalá podamos continuar. Con esto yo cierro el seminario y les agradezco a todos por su participación y especialmente que nos siguieron en todo Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Antonio. Y de esta forma damos por finalizado este conversatorio, agradeciendo obviamente la participación de los decanos, de los profesores y las autoridades universitarias que nos acompañaron y también de todos quienes presenciaron este evento. Que tengan todos una muy buena tarde. Hasta pronto. Chao, saludos a Chao, todos. chao, que estén bien. Saludos a todos. Hasta luego. Saludos, Marco. Saludos, Iris. Chao, chao. Gracias por la participación. Gracias. Adiós a todos los que estén bien. Gracias, Saludos. rector. Que esté muy bien.